¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a estar tocando un poco de invaginación intestinal, ¿verdad? Muy frecuente en los niños, un cuadro de abdomen agudo quirúrgico por una complicación a nivel de intestino delgado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Como definición un poco, es una porción del segmento del intestino delgado se introduce dentro del segmento inmediatamente distal a aquel, ¿verdad? Esto nosotros lo conocemos como intus. Esta es una complicación habitualmente rara, pero frecuente en niños, sobre todo en lactantes, ¿verdad? Donde nosotros le llamamos intussuscepción, la invaginación de una porción del intestino dentro de su porción más distal, ¿verdad? Eh, Epidemiológicamente, 1 a 4 de cada 1000 nacidos vivos tienen esta patología. El 75% se producen en menores de un año, de 5 a 9 meses aproximadamente. Predominio por A o B motivos en varones, de 3 a 1 aproximadamente. Y la causa más frecuente es de obstrucción intestinal en lactantes, ¿verdad? ¿Dónde ocurre esta? ¿En qué porción habitualmente ocurre? Ocurre más frecuentemente en la porción ileocólica, a nivel de la porción distal del hilo terminal, ya donde va a encontrarse con la válvula ileocecal. Las porciones que le siguen en frecuencia son la colocólica, la ileal y la yeyunal. Pero como el peristaltismo mucho más acelerado hacia la porción distal, llegando hacia la válvula, entonces en esa porción es donde habitualmente tiende a invaginarse y obstruirse. Provoca mucho dolor, provoca obstrucción intestinal, ¿verdad? Es más complicado llegar al diagnóstico ya que habitualmente es en lactantes. El niño no puede decir me duele, no puede decir tengo retención de heces y gases. El paciente habitualmente es evaluado por el pediatra y tiende a llanto fácil, vómitos, distensión abdominal, rechaza el alimento, ¿verdad? Hasta puede presentar en ocasiones diarreas sanguinolentas, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las causas? Causas orgánicas como hiperplasia del tejido linfoide intestinal, consecuencia de procesos infecciosos, virales, inflamatorios, ¿verdad? Adenitis mesentérica, el propio divertículo de Meckel que estuvimos hablando en clases anteriores, también puede ser causa de invaginación intestinal y algunos que otros pólipos, ¿no? Más raro, pero lo más frecuente es el proceso inflamatorio que ocurre en esa zona terminal, que aumenta el peristaltismo, por ejemplo, y que ocasione deposiciones diarreicas y esto acelera el tránsito intestinal y por consecuente aumenta el- la contracción del intestino. El incremento de la peristalsis por una infección gastrointestinal, ustedes saben que los lactantes muy frecuentes los rotavirus, las vacunaciones, posterior a vacunaciones, también puede ocurrir, ¿verdad? Cuadros diarreicos se ven mucho en cuadros de coronavirus e incluso en el posterior a la vacunación de coronavirus también podemos ver, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso en sí fisiopatológico de esta lesión? Ocurre la imaginación dentro de la porción más distal por aumento del peristaltismo. Eso lleva a una obstrucción venosa, edema de la pared, ¿verdad? Al edmatizarse, entonces se comprime una porción y esto hace que haya isquemia intestinal. Esta isquemia va a llevar a una obstrucción arterial que puede llevar a trombosis, coágulos, ¿verdad? Que consecuentemente va a terminar en una porción del intestino que va a terminar necrosada. Entonces, lo primordial en este tipo de casos es llegar al diagnóstico lo antes posible. ¿Cuándo? ¿Cuándo es lo antes posible? Y antes de las 6 horas de iniciado el cuadro, uno tiene que tratar de llegar al diagnóstico lo antes posible
para evitar isquemia intestinal en su posterior necrosis. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que puede presentar un paciente con invaginación intestinal? Vómito, que puede ser primero de contenido gástrico, después el típico jugo gástrico, que es blanquecino amarillento, y posterior, si continúan los vómitos, es un vómito de color verdoso, ¿verdad? Un 80% de las veces, y eso le llamamos vómito biliar, ¿verdad? Pues ya viene contenido de sales biliares del duodeno. Dolor abdominal habitualmente es por crisis, paroxístico, duele, después para, calma, después vuelve a doler. Es lo típico que ocurre en las obstrucciones de obstrucción intestinal, ¿verdad? Sobre todo, las obstrucciones altas tienen un signo que se llama signo de la rectación, ¿verdad? Que es cuando el intestino está moviéndose de acuerdo al peristaltismo, tratando de luchar contra esa obstrucción. Hay un intervalo de cierta normalidad clínica, una calma engañosa se llama, ¿verdad? Una postración del paciente. Eso puede ocasionar muchas veces erosión de la mucosa y hace que el paciente presente unas deposiciones diarreicas de coloración pastosa pero roja que asemeja mucho a lo que le llamamos jalea de grosella, ¿verdad? Sangre, coágulos en realidad son eso. ¿Qué vemos a la inspección de este tipo de pacientes? Distensión abdominal, como repito, se ve en lactantes, es muy difícil para nosotros los cirujanos de adultos. Esto es más para el pediatra y con mucha sospecha se llega al diagnóstico, ¿verdad? Hay una distensión abdominal, llanto del paciente, ¿verdad? Timpanismo a la palpación y a la percusión, ¿verdad? Y se puede palpar una masa en el hipocondrio derecho o en la fosa ilíaca derecha. Y el colon, el signo de colon de morcilla, el 90% de las veces. Como eso es pastoso al tocar, uno aprieta y parece como una arcilla, ¿verdad? Dolor al palpar la cabeza de la invaginación, es un tumor ahí en esa zona, pero al palpar fosa ilíaca derecha uno no palpa el ciego. ¿Por qué? Porque todo está invaginado y está metido dentro del intestino delgado. Entonces, la fosa ilíaca derecha tiende como a desaparecer el colon fijo que suele estar ahí, eso se llama signo de Dance. A la percusión, como dije, distensión, muchos gases por la tensión, y a la percusión vamos a escuchar un panismo, mucha sonoridad. El peristaltismo puede estar aumentado al inicio con mucho ruido, pero con el correr de las horas el proceso de isquemia va a llegar a disminuir el peristaltismo. Los ruidos y dolores pueden estar abolidos o apagados en el caso que ya haya isquemia. Tiempo de evolución es fundamental. El patrón clásico es hacer la radiografía simple de abdomen parado. El patrón anormal del aire que se encuentra en todo el colon por completo y se puede ver desde una especie de apelotonamiento de asas en la fosa ilíaca y en el hipocondrio derecho, pero una distensión tremenda de todo el colon sigmoide hasta el recto, ¿verdad? Hay una opacidad en fosa ilíaca derecha, donde debería verse gases normalmente, porque ahí está el, el ciego que acumula mucho aire, ¿verdad? Hay distensión de asas, ¿verdad? Y la presencia de niveles hidroaéreos, ¿verdad? Agua con aire, niveles hidroaéreos y ausencia de aire en el recto muchas veces porque no hay tránsito intestinal. La ecografía es una imagen muy utilizada, donde se puede ver, por ejemplo, el apelotonamiento de las asas y se puede ver como una imagen en diana en forma de donuts, ¿verdad? Se forma una forma de dona y en el medio se
se puede ver cómo la luz intestinal está ocupada, ¿verdad? Entonces, habitualmente, esta es la característica de ver esta forma de dona en la fuseliaca derecha. ¿Cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales de una invaginación intestinal? Gastroenteritis infecciosa, ¿verdad? Muy frecuente en los niños, rotavirus, ¿verdad? O salmonella típica que puede ocasionar deposiciones sanguinolentas, ¿verdad? Hemorragia a consecuencia del divertículo de Meckel. Hablamos del divertículo de Meckel, es un divertículo congénito que es producto del vestigio embrionario de conducto omphalomesentérico, ¿verdad? Comunica, es la forma de comunicar el abdomen del feto dentro de la panza de la madre, ¿verdad? Dentro del útero de la madre, se comunica con la placenta y por ahí se alimenta, no por la boca, ¿verdad? Recién al nacer nosotros comenzamos a aspirar aire y a utilizar el tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, ese resto embrionario puede tener porciones de tejido gástrico y puede ocasionar, como no, una hemorragia, una úlcera, por ejemplo. La apendicitis aguda adelantante, que es bastante rara, muy rara, ¿verdad? Entonces, no pondría yo como un porcentaje muy alto de confundir con este tipo de patología. Sí, el budín de vaginación, la tumoración, es muy característico en los neonatos. El tratamiento no quirúrgico se puede utilizar el enema de bario o el enema neumático. Esto se hace con un paciente con una evolución menor a 24 horas. Acuérdense que puede haber isquemia, ¿verdad? No tiene que haber datos de fiebre, no tiene que haber datos de irritación peritoneal, ni tiene que haber leucocitosis. O sea, no tiene que haber signos de peritonitis, ¿verdad? Es muy fácil, se mete por el ano una especie de catéter de plástico flexible, blando, y se imprime aire con un esfigmo dentro, ¿verdad? Modo fácil, rápido, efectivo, en el 90% de las veces, repito, si no hay signos de necrosis y perforación, peritonitis aguda, ¿tá? Si es que hay signos de peritonitis, esto es peor, porque lo que va a hacer es llenar más de caca, de materia fecal dentro de la cavidad abdominal y esto va a empeorar el cuadro, volverse séptico, una sepsis. Y se puede haber un enema exitoso, es un enema de varios, ¿verdad? Cuando no se tiene signos de perforación. Desaparecen los síntomas de la masa, se evacua el material fecal con vario y se visualiza el regreso de la porción invaginada, ¿verdad? Entonces, con radiografía. No realizar más de 3 intentos. Esto puede tener complicaciones como fuga de contraste, por ejemplo. Y se ve como se hizo y hay una fuga de contraste por todos lados. Eso va a empeorar más. Quirúrgico, ¿verdad? Más de 24 horas de evolución, ya hay fiebre, leucocitosis, hay datos de irritación peritoneal, falla en el tratamiento no quirúrgico, que falla en el tratamiento de la insuflación neumática con el enema, ¿verdad? Y se puede ver cómo se hizo el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? La porción del colon y la porción intestinal delgado y vaginal adentro, ¿verdad? Esta es otra se puede ver, ¿verdad? Esto se hace con el bario, con el aire invaginado, ¿verdad? La invaginación, ¿verdad? Se hace la resección, se hace la invaginación, reinvaginación intestinal, ¿verdad? Intestino corto, puede haber complicaciones como infección, dehiscencia, ¿verdad? Entonces, el tratamiento siempre con antibiótico, ¿verdad? El tratamiento quirúrgico puede llevar a una resección de esa porción intestinal necrosada, una anastomоsis o un abocamiento exterior como una ostomía, ¿verdad? Se puede hacer una ostomía, una ileostomía con una colostomía. Depende mucho del tiempo de evolución, el grado de contaminación. Muchos de estos chicos llegan muy tarde a la consulta y puede terminar en unidad de cuidado intensivo. Siempre con un soporte nutricional, ¿verdad? Posterior a la cirugía, ¿verdad? Y buena hidratación. ¿Está?
Muchas gracias. Cualquier consulta